Existe una gran diversidad de opiniones con respecto a lo que es el karate y su efectividad en la defensa personal. Muchos critican si la escuela que se está practicando de karate viene de una línea tradicional o deportiva o lo que también se le conoce como sistema abierto. Pero al final de cuentas nadie explica cuál es la diferencia entre uno y otro y por qué se atacan mutuamente. En este video te voy a mostrar algunas diferencias desde una perspectiva meramente personal y las diferencias que a lo largo de 38 o 39 años que llevo en las artes marciales he podido ver en este tipo de sistemas. Dentro del árbol genealógico que conforma el karate existen muchas ramificaciones que le dieron riqueza a este arte. Raíces chinas y a la vez también algunas formas autóctonas de las mismas islas okinawenses de Japón, y en el mismo Japón incluso el karate se subdivide en varios estilos dependiendo de las familias, porque era un sistema que se enseñaba de padres a hijos y había ciertas similitudes, pero también cada quien le ponía su forma muy particular de enseñarlo, y todo se basaba básicamente en estos estilos chinos y japoneses que de alguna manera se fueron mezclando y dio por resultado los estilos que a la fecha conocemos. No sé si para bien o para mal, son 5 o 6 estilos oficiales los que se manejan y los demás quedan como fuera del contexto, pero no quiere decir que son los únicos estilos de karate. Hay más estilos. En Japón se siguen practicando muchos otros estilos, pero oficialmente, digamos políticamente, hay el reconocimiento para 5 o 6 nada más de ellos. A eso es a lo que se le llama karate tradicional y se basa básicamente en los siguientes ejemplos que te voy a dar a continuación, refiriéndome básicamente a 2 estilos concretamente, que es lo que yo tengo mayor profundidad de conocimiento en ellos, que es el Shotokan y el Shito-ryu. En el estilo Shotokan se buscan posiciones bajas y se utiliza mucho la cadera. Bajas en referencia a la amplitud de la distancia entre un pie y el otro, que se supone que debería de ser el doble del ancho de los hombros. Es decir, si mis hombros tienen esta anchura, el doble sería más o menos aquí. Y, por ejemplo, la posición de jinete, mal llamada a caballo, porque no es una posición de caballo, estamos haciendo una posición de jinete. Las puntas van al frente, las rodillas van por fuera, la posición es baja, comprimimos abdomen y comprimimos el trasero para generar una posición estática, bien arraigada y de mucha fortaleza, sobre todo para la parte externa e interna de los muslos. Estas posiciones, por ejemplo, esta que es el Kibadachi, la otra que es el Senkotsudachi, son posiciones bajas para realizar básicos. Se exigen las puntas al frente, talones pegados al piso. Existe también el Kokotsudachi, que es una posición sobre una sola línea y estamos aquí abajo. Comprimimos el trasero, comprimimos el abdomen y la sensación de la cadera delantera es como si la presionáramos hacia el talón posterior y estamos en esta otra posición. Son posiciones bajas, pero que conforme ha avanzado el tiempo, por moda, quizá por ignorancia hasta cierto punto, se ha exigido que la posición se baje cada vez más, y en competencias eso es lo que da mayores puntos. Si tú ejecutas un Kibadachi aquí en algunos otros sistemas, este es el Kibadachi. Este es el Kibadachi original, tradicional, de hace cientos de años. En el Sensei Funakoshi así lo hacía. Pero si ahorita vemos competencias más actuales, vemos que los Kibadachis, aquí yo estoy súper alto. Para este tipo de Kibadachi ya requiere una puntuación regular. Ya las piernas son más separadas, la posición es más baja, pero esto te va a afectar las rodillas.
Ya estamos hablando de cambiar la efectividad por la estética, por algo que se vea muy bonito, muy abajo, pero desde un punto de vista muy personal y analizándolo biomecánicamente, muy perjudicial para el cuerpo. El Shitoryu utiliza unas posiciones más nobles para con el cuerpo. Por ejemplo, es muy utilizado el Neko Ashidashi o posición de pata de gato, en la cual la mayor parte del peso es en la pierna de atrás, 90% y 10%. Ya en las nuevas vertientes dicen que es por igual, 50 y 50. Volvemos a lo mismo, cada quien va a tener su idea y dependiendo de la línea que venga estudiando el sistema. Shitoryu, posiciones, principalmente incluso en sus katas se ve mucho la posición de Neko Ashidashi. El Kokotsudachi que vimos en el Shotokan, ellos lo modifican de esta manera. Este es su Senku Shudachi. Como te puedes dar cuenta, no es una posición demasiado castigada para la rodilla y es una posición que se hace de reversa y pues este es el equivalente, digámoslo así, del Kokotsudachi de Shotokan. La cadera no se le da tanto énfasis como en Shotokan de abrir, cerrar, y es una posición más directa, más de frente hacia el objetivo. Y los Tsukis, por ejemplo, son exactamente iguales. Haces el movimiento, vas girando y das vuelta al final. Y las defensas, esas sí cambian bastante. Shotokan utiliza mucho la predefensa. Predefensa, defensa. Predefensa, defensa. Y así nos vamos con todas las variantes, todos los movimientos de defensa del Shotokan, que siempre le da la importancia a este movimiento antecesor, porque se tiene la idea de que esto realmente sea, la predefensa sea el bloqueo, agarre y la ruptura del miembro. Y en Shitoryu es más directo. No se está buscando ninguna predefensa, por ejemplo, y aquí sale el movimiento de defensa alta, sube, cambia, sube a la altura del codo, gira, aquí, gira, y en Shotokan es un recorrido más largo. Otra característica muy importante del Shitoryu es que hace una modificación en cuanto a la punta de los pies. Más que modificación, hay dos posiciones en esta variante de la postura de jinete. Kibadachi es con las puntas al frente, Shikodachi es con las puntas hacia afuera. Simplemente por hacer esto, te relaja y te libera la tensión en las rodillas y esto te permite bajar mucho más. Esta posición de Shitoryu, que es el Shikodachi, es muy característica en sus katas. Hacen las posiciones muy bajas, se ve bastante bien, es muy estético, tienes buen arraigo, pero si esto lo haces en Shotokan, estás mal haciendo la posición. Shotokan es siempre el Kibadachi, Shitoryu, Shikodachi, y si hay mucha diferencia entre uno y otro, sobre todo para la persona que lo hace, se siente aquí en las rodillas. Como te puedes dar cuenta, cada sistema tiene su característica propia. Aunque parece lo mismo, no es igual. Existe el Wado-ryu, el Goju-ryu, el Shudokan, el Kyokushinkai, que son otros estilos que no voy a abordar porque desconozco de los mismos. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú presentas las formas o katas, ya sabemos previamente, si eres Shotokan, cuáles son los requisitos para presentar esa kata de ese estilo. Cuando presentas Shitoryu, ya sabemos que las posiciones van a ser más cortas, más altas, pero en el sistema abierto se hace una combinación y se toma lo que le gusta de cada estilo. Es como si hicieran otro estilo completamente diferente, retomando un poquito de aquí y un poquito de allá. Y por eso en las competencias se ven katas, por ejemplo, de Shotokan, cuando el Kibadachi viene aquí, lo cambian a Shikodachi, porque puedes bajar más, porque te va a dar más puntos, y lo transforman a Shikodachi. Si el Shitoryu maneja este tipo de movimientos y se ve estético, ellos lo incorporan dentro de las katas
cuando debería de ser aquí, largo, en sistema abierto, mezclan, dicen, pues es que aquí va esta posición y esta defensa, pues mejor lo hacemos acá. Y entonces cambian y revuelven una cata, revuelven con la otra y toman lo que más les agrada. En el sistema federado, que es la WKF, tienden mucho a poner las reglas y viene ya también con otra idea, digamos que es otro subsistema, otro subestilo, pero aún así va respetando las características de cada uno de ellos. En sistema abierto, no. He visto, por ejemplo, que hay personas que se presentan con el uniforme hasta acá. Y esa sí es una característica que, por ejemplo, cuando hacen el Zen con Sudachi, ya parece que traen bermudas o short. Entonces, estos son puntos que para el sistema abierto no le toman la menor importancia, porque viene a ser una revoltura de un sistema, de otro sistema, no vienen de una sola línea y están tomando lo que mejor se vea para ejecutar una kata. Combativamente, sistema abierto desde hace muchísimos años ha utilizado este tipo de protecciones, incluso espinilleras e peineras, y su forma de hacer combate ha sido digamos que una forma de juego a ver quién toca primero. Su guardia hace tiempo se usaba aquí de esta manera y estaban buscando el punto, y aquí estiraban y sin tener una posición, digamos, una concepción lógica de lo que es un golpe, un puñetazo, hacían esto y marcan punto. Levantaban su pierna y están aquí, esta es la guardia, y estaban aquí saltando y estirando, y por aquí y por acá. Esto era un juego de habilidad. Más que la técnica, era un juego de habilidad encaminado a tocar primero al oponente, ya sea con el pie o con la mano. El karate tradicional era más enfocado a lo que es el aspecto técnico y realmente ejecutar los movimientos como debería de ser en una situación real. Y si efectivamente yo dejara ir el golpe, que efectivamente causara un daño. Por ejemplo, cuando yo hago este movimiento aquí, por muy estético, por muy fuerte que parece que lo hago, si ya estiré por completo, esto no era un punto, porque estaba dejando completamente estirado el brazo y no estaba haciendo o marcando uno de los principales factores muy importantes del karate tradicional, que es el control. Cuando yo hago este movimiento, no estoy controlando, no le pegué porque a lo mejor el otro se hizo más para atrás, porque a lo mejor no logré alcanzarlo, pero no era porque yo tuviera control. El control era cuando yo estaba en una posición y dejaba el movimiento, el gesto técnico, antes de llegar a su cara, antes de tocarlo. Si yo quisiera estirar, si llego, y esto era control, esto era lo que yo estaba buscando dentro de una competencia para lograr obtener un punto. El hacer la técnica completa y regresar a lo que se llama sanchi, estar presto para la siguiente acción. Conforme se fue dando el tiempo, el karate tradicional también cambió. Ya no se buscaba esto. Incluso en las competencias se podía ver esto, darse la vuelta. Ya el karate empezó a modificarse ahora con la situación olímpica, pues ya prácticamente es igual que un sistema abierto. Tú vas a ver dos personas que están saltando, que incluso hacen ciertas carreritas, cosas que en una situación técnica no deberíamos de hacer, ni en el boxeo, ni en ningún sistema de combate, el cruzar las piernas. Sin embargo, actualmente en karate sí se ve. Haces el golpe, no conectaste, corres para buscar meter o conectar el punto. Para que el karate tradicional te sirva como una herramienta de defensa personal,
tienes que pasar años entrenando. Esa es una de las aseveraciones que mucha gente marca y de los principales inconvenientes o peros que le ponen para no entrenarlo. Efectivamente, cuando tú entras a una academia de karate, vas a ver desde cómo pararte, ejecutar los movimientos, la técnica, que si levantaste un poco el codo, que si apretaste el hombro, que si no giraste la cadera, que si estás levantando el talón. Son muchos aspectos, pero déjame decirte una cosa. Al final de ese recorrido, tu golpe va a ser mucho mayor en el aspecto de rapidez y de contundencia que de una persona que en 3 meses logró desarrollar cierto sistema de combate. Por ejemplo, para tú entrar en una competencia de karate tradicional o sistema abierto, no necesitas pasar años. Simplemente con que tengas velocidad y hagas el movimiento, con eso, fíjate cómo le hice, con eso tienes más que suficiente para ganarte tu trofeo, sin que, independientemente que levantes el talón, que tu mano esté por aquí. Eso es lo que ha dado al traste con la aceptación de que el karate sirva o no sirva en una situación real, porque entonces la forma de evaluar o de analizar es basarnos en la competencia. ¿Cómo es un torneo de karate? Pues ellos están aquí, están saltando. Cuando tienen la opción, ¡pum! Y ya, ahí se acabó. Y eso deja mucho que desear realmente. Esto es un aspecto deportivo que nada tiene que ver con la defensa personal. Sistema tradicional, sea Shitoryu, Shotokan, y me imagino que también en las otras escuelas, te van a exigir mucho el aspecto técnico, la posición estable, el manejo de cadera, el foco, es decir, hacia donde tú vas a golpear, hacia donde vas a dirigir todos los vectores de fuerza en un momento determinado. Si estás golpeando, el manejo de la cadera, en la buena asentación de tu postura, el movimiento de hombros y de cadera y sobre todo la intención. Sistema abierto, manejan las posiciones exageradamente largas. Ya no es una posición cómoda en la cual tú puedas manejar tu cadera. Ahí les interesa tener la posición baja exageradamente. Esta rodilla, incluso muchas veces he visto esto. Y están los chicos entrenando aquí. ¿Qué potencia voy a generar aquí? No tengo el apoyo ni de ti atrás, yo estoy preocupado por no caerme. Y a veces las piernas hasta les tiemblan, están haciendo el ejercicio. Y hacen su bloqueo aquí, el golpe acá. La mano no está jalando hacia atrás, está aquí a un lado. La rodilla está inestable. La cadera no se está aplicando absolutamente para nada. Estoy apretando el cuerpo para no caerme. Ese es uno de los aspectos. En el aspecto del pateo, por ejemplo, pues se busca mucho la espectacularidad. El elevar en exceso la rodilla y a partir de ahí jugar con mi pierna por un lado y por el otro. Obviamente, en una situación real, si yo tengo la pierna aquí y quiero hacer esto, la persona no se va a esperar a que yo lance la patada, se me va a echar encima. Y esto no me va a servir de nada. Sistema tradicional busca el golpe definitivo. No es una necesidad de decir, es que quiero terminarlo con un golpe. Es la intención que traes detrás de esa acción. Si tú estás pensando en aventarte un round de 3 minutos en el cual vas a estar aquí pues obviamente el karate no está diseñado para eso. El karate está diseñado para acabar con un oponente con el menor número de técnicas posibles, porque lo vas a hacer contundente desde que inicias. Arrancas y vas a golpear, vas a impactar con todo. No vas a hacer un movimiento marcado y después esperas a ver qué pasa. Hay detalles muy específicos que muchas veces no
le tomamos la menor importancia. Sin embargo, te voy a decir cómo puedes descubrir cuando una persona está realmente practicando un sistema tradicional efectivo, un sistema tradicional no efectivo o que está inventando. Por ejemplo, la posición de la rodilla. Cuando ejecutamos el movimiento de ataque, de defensa, no importa que no te veas bonito, que te veas, que te sientas fuerte, que lo hagas con velocidad y con potencia. La rodilla nunca tiene que estar caída. Si estás en una posición corta, si estás en una posición larga, la rodilla siempre tiene que estar al frente, independiente de que abras o cierres cadera. Abrir y cerrar, pero la rodilla se mantiene en su lugar. No estoy haciendo esto. Segundo, la cabeza. Cuando están haciendo este movimiento aquí, este movimiento acá, estoy girando la cabeza. Este es un gesto técnico también muy definido de error de principiante. Cuando avanzas la punta. Ese es otro de los errores que tú tienes que ver en el sistema tradicional o abierto. Si estás aquí, estás con una persona que tiene un nivel entre cinta blanca y cinta verde. Cuando das las vueltas, levantar el talón. Es otro error de principiante. Tienes que checar esos detalles. Obviamente el manejo de cadera. Si la persona está haciendo el subgolpe aparente muy fuerte, pero no está utilizando la vibración, no es necesario que a fuerzas abra y cierre. Cuando llegas a cierto nivel existe una vibración, pero se siente y se observa aquí en este leve movimiento. Estás con la intención de la cadera, porque de lo contrario solamente estás aventando los brazos. Ese es otro de los puntos. Limitaciones en ambos, en karate tradicional y en sistema abierto. El reglamento o los reglamentos limitan mucho y quitan muchísimos ataques en pro de la aparente cuidado del deportista. Cuidar la integridad a veces redunda en quitar muchos elementos indispensables. Por ejemplo, ya no se observa, como se hacía hace años, que en un combate entraras con el ashibalai en la barriga. De hecho, mucha gente ya no la conoce, no la practican. ¿Por qué? Porque si tú tocas arriba del tobillo, si tú tocas a la pantorrilla del oponente, puede ser expulsión, dependiendo. Si el juez te ve con la intención de que fuiste a lastimarlo, te pueden expulsar directamente por ese tipo de acciones. Entonces, ¿qué se hace? Pues mejor ya no se realiza. Se esperan a que estén pegaditos y entonces hacen una derribo, que también tiene muchas situaciones anómalas, de fantasía hasta cierto punto, porque de repente hay gente que dice que esto es una violación al reglamento, hay veces que lo hacen y lo permiten ejecutar. Entonces son cuestiones que para una situación real pues te cortan mucho. Tú cuando vas a una academia, desgraciadamente, tanto tradicional como sistema abierto, muchos buscan lo económico, y mucho de lo económico va dependiendo de cuántos campeones tienes. Si yo tengo un campeón nacional, un campeón internacional, pues entonces sobre eso voy trabajando. ¿Y qué te van a enseñar? A puntear nada más, a meter punto nada más. ¿Y cuáles son las técnicas que meten punto? Golpe mano delantera, golpe mano de atrás, patada semicircular a la cabeza o con la delantera. Y los movimientos que estén de moda. Por ejemplo, la patada del escorpión, que es bajarte, tocar la cara del oponente, elevando la pierna hacia atrás. Combinaciones que estén pues de moda, porque el campeón actual la sacó, y solamente trabajan sobre eso, nada más. Lo tradicional, lo que siempre se ha manejado es Kisamizuki Yakosuki, Mawashige, y con eso te llevas al torneo. Entonces, si nada más con eso obtenemos triunfos, ¿para qué metemos el Nihonukite, el Empi, el Hisageri?
Si no, ni siquiera eso no me da puntos y aparte me voy a malacostumbrar. Imagínate que estás en una competencia y de repente este movimiento, pues a menos que sea Kyokushinkai, que sí lo permite, pues si lo haces en un sistema federado de la WKF, te van a expulsar. Entonces esto limita mucho el que el karate, sistema abierto tradicional, pueda ser factible de usarse en una situación real, porque solamente te enseñan a defender esta parte, este bastidor, por decirlo así, porque es donde te van a conectar el punto. Pues entonces nada más tengo que cuidar esta zona, pero tú sabes perfectamente que en la calle te van a meter un patadón abajo, un codazo, un cabezazo, y contra eso pues no se practica porque no está permitido en un torneo. Por eso, de ahí que las opiniones actuales vayan muy enfocadas a eso, con dudas. Y sí, en cierto modo tiene razón. Si una persona llega a cinta negra y jamás ha recibido realmente un impacto en la cara, pues el día que lo siente, pues lo van a sentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Un patadón en las piernas, pues tampoco, porque no está permitido. Allá en el gimnasio, en el dojo, había quien lo cuidara en la competencia, en la calle no. Por eso es que esa efectividad del karate deja mucho que desear, porque depende dónde estés entrenando, con quién estés entrenando y si la persona que te está preparando realmente ha tenido experiencia de pelear en la calle o en otros sistemas, porque también eso es fundamental. El cerrar y decir solamente karate Shotokan es lo mejor y lo absoluto, eso tampoco funciona. Necesitamos ver más allá, necesitamos hacer proyecciones, necesitamos saber pelear en el piso, necesitamos saber utilizar los codos, y eso solamente lo logras de alguna manera absorbiendo conocimientos y técnicas de otros sistemas, abriendo la mente, no con el cual no me nada más con una postura cerrada decir mi estilo es lo mejor y es lo único y lo total. Tengo que tener la apertura para poder aprender de otros sistemas y enriquecer la base que ya tengo. Si en este caso lo que te gusta es el karate, pues lo vas a enriquecer y obviamente que esto sí te va a servir en una situación real.